Bueno, vamos a la palabra, ¿le parece? Vaya a Isaías, el libro de Isaías. La palabra del Señor para esta ocasión la encontramos en el libro de Isaías. Quiero predicar esta palabra, esta exhortación para toda la iglesia, no solo para los estudiantes, los graduados, sino para toda la iglesia. Isaías capítulo 6, verso 1. Dice, el año de la muerte del rey Usías. Deténgase por unos minutos ahí. Esta indicación de tiempo es muy importante para entender lo que va a suceder en el capítulo 6 de Isaías. El capítulo 6 de Isaías es una bisagra en el libro del profeta Isaías. Y la indicación de tiempo es en el año de la muerte del rey Usías. Ahora, ¿quién es Usías? ¿O quién fue Usías? Usías tenía 16 años cuando llegó al trono, cuando ascendió al trono y lo colocaron como rey de Judá, 16 años, y reinó 52 años en el trono de Judá. Usías llegó a ser un rey muy importante en la historia del reino de Judá. Fue un rey bueno, temeroso del Señor, y buscó la guía del Señor para reinar a su pueblo. Como resultado, Dios le concedió la victoria sobre los filisteos, sobre los pueblos árabes alrededor y también sobre los amonitas. Durante el tiempo de reinado de Usías, extendió el territorio de Judá, construyó fuertes en distintas zonas del territorio para proteger al territorio de Judá, cavó pozos para que los habitantes pudieran tener agua y con esa agua obviamente lo que es el tema del cultivo y los animales y también por supuesto para bebida de ellos, del pueblo. Organizó su ejército en escuadrones al mando de jefes de familias y llegó a tener 300,000 soldados. El ejército de Israel o de Judá llegó a tener 300,000 soldados, cada uno con escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas, es decir, armados. Cada uno de estos 300,000 soldados armados para proteger el territorio de Judá. Construyó armas novedosas para su tiempo que colocó en los muros de la ciudad de Jerusalén. Y esas armas eran, por ejemplo, armas que tiraban piedras o también flechas. Hacia el final de su mandato, Usías se volvió arrogante y se rebeló contra Dios. Como consecuencia, Usías terminará sus años de rey con lepra, apartado del pueblo y lejos del templo del Señor. Todo eso, si usted quiere, luego lo puede leer en 2 de Crónicas capítulo 26. 2 de Crónicas 26, entonces relata lo que aconteció, la vida del rey Usías. Por eso es que cuando nosotros vemos esta indicación de tiempo en Isaías capítulo 6, no la podemos pasar por alto. Cuando leemos Isaías capítulo 6 y leemos el año de la muerte del rey Usías, lo que debemos entender, la clave para entender este pasaje, es que el rey Usías es un rey importante en la historia de Judá. Y en el año de la muerte del rey Usías, un rey bueno, un rey temeroso del Señor, por supuesto en los últimos años dejó mucho que desear, pero un rey bueno que reinó durante 52 años. Toda una vida. Y en el año de la muerte del rey Usías, ese año de la muerte del rey Usías, cuando él ya está leproso, cuando él ya está fuera del alcance de la vista de la gente, cuando es un rey que no está permitido llegar hasta al templo, compartir con la gente, en ese tiempo es un tiempo de zozobra, es un tiempo de desesperanza para el pueblo, porque la pregunta del pueblo es, ¿y ahora qué haremos?
¿Quién gobernará en su lugar? ¿Quién reinará en su lugar? Y ahora, ¿quién será el próximo rey de esta nación? Siendo que nos gobernó un rey con mano fuerte, con mano firme. Siendo que nos gobernó un rey que fue bueno, que extendió el territorio, que armó a un ejército de 300,000 soldados. Un rey que hizo tanto para el pueblo, para la nación. Y ahora está leproso, apartado de su trono y a punto de morir en el año de la muerte del rey Uzías. Dice el profeta Isaías, siga leyendo conmigo el capítulo 6, verso 1. En el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime. Y el capítulo 6 de Isaías va a marcar entonces una bisagra en lo que viene, lo que es el libro, la profecía de Isaías. La visión de Isaías en el capítulo 6 lo explica todo. En un momento de zozobra, en un momento de desesperanza, en un momento de angustia, de sin saber qué es lo que va a suceder, lo que va a ser del futuro del pueblo, en ese momento de angustia, de desolación, de desesperanza, de zozobra, es como que Dios le concede a Isaías, corre un poquito la cortina de la ventana y le dice: Isaías, quiero que veas algo. Y lo que ve Isaías es al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Los bordes de su manto llenaban el templo. La visión de Isaías explica quién es el que verdaderamente gobierna sobre el pueblo de Judá. La visión de Isaías, la visión que Isaías tiene en el capítulo 6, explica quién verdaderamente reina sobre Judá. En el año de la muerte del rey Uzías, se corre el velo en la vida del profeta y el profeta puede ver quién verdaderamente está en el trono. Y lo que ve Isaías es algo que nunca antes ha visto. Es una visión de un trono distinto. Mire lo que ve. Dice: vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Los bordes de su manto llenaban el templo. Verso 2. Por encima de él había serafines. Son seres angelicales. Seres angelicales que su nombre significan los que arden. Y algunos que dicen que los que arden significa que arden de pureza, de santidad, porque están en la misma presencia del Señor. Por encima de este trono, donde estaba el Señor sentado y los bordes de su manto llenaban todo el trono, por encima del Señor que estaba sentado había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías inmediatamente entendió que este es un gobierno distinto, que este es un gobierno distinto al de Uzías. Mire, Isaías estaba acostumbrado, se le llama a Isaías el profeta de la corte. ¿Por qué? Porque es un profeta que tenía acceso libre a la corte del rey. Sin embargo, en esta visión, Isaías ve algo totalmente distinto. Lo que ve Isaías es que en el trono está sentado Dios. Y verdaderamente Él es el que gobierna. Amén, hermanos. Este gobierno que ve Isaías no es un gobierno paralelo al gobierno terrenal. Este es un gobierno distinto. Es otro gobierno, es otro rey, no se asemeja a cualquier rey terrenal.
Mire, la gloria de Usías puede ser una gloria magnífica, maravillosa, pero es terrenal. La gloria de este rey que está viendo Isaías es una gloria distinta. Es la gloria de otro rey. Su reino no es un reino paralelo al terrenal. No es un gobierno con agendas alineadas al gobierno terrenal. Este es otro gobierno. Este es otro rey. Es un gobierno de arriba, totalmente distinto. Y la repetición de los santos que están allí alrededor del trono diciendo, santo, 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 significa la intensidad de la santidad de Dios. Una intensidad que es imposible imaginarla. La única manera de entender la intensidad de la santidad de Dios es verla como lo vio Isaías. Y los serafines que están al lado de Dios dicen, repiten continuamente, santo, santo, santo es el Señor. A nadie se le compara en santidad el Señor. Por eso este reino es diferente. Es un reino que no está sujeto a imperfecciones. Es un reino incorruptible. Es un reino distinto al de Usías. Es un reino distinto a cualquier otro reino terrenal. ¿No le parece maravilloso? Cuando Jesús estaba frente a Pilato, usted recordará, Juan capítulo 18, léalo después usted en su casa. Pero cuando Jesús está frente a Pilato, Pilato le pregunta a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús dice, tú lo dices. Pero Jesús dice inmediatamente, estando frente a Pilato, el gobernador en aquel tiempo del Imperio Romano para todo lo que era la zona de ahí de Palestina, estando frente a la autoridad máxima que era del Imperio Romano en ese lugar, Jesús, dependiendo de él, Pilato podía condenarlo o podía liberarlo, estaba frente a la autoridad máxima. Y entonces Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús dice, eso lo dices tú. Pero en el verso 36 Jesús dice, mi reino no es de este mundo. ¿Escuchó eso? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no se compara a los reinos de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Ahora, yo quiero que usted piense por unos momentos. En ningún momento Jesús niega que Él es rey. Él es rey. En ningún momento Él niega que es rey. De hecho, Pilato reconoce y dice, tú eres rey de los judíos. Bueno, tú lo dices. Jesús no niega que es rey. Es más adelante dice, para esto he nacido. He nacido para ser rey y he venido para dar testimonio de la verdad. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino está por encima de los reinos de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, en este mismo momento yo tendría mis guardias que vendrían y pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. ¿Lo entiende, iglesia? Mi reino no es de este mundo. Desde el inicio de su ministerio, Jesús ya lo venía anunciando. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo comienza en Galilea, una pequeña e insignificante aldea, al punto que Natanael, usted recordará, Natanael dijo, ¿puede acaso de Nazaret salir algo bueno? ¿Puede de Nazaret salir un rey? ¿Puede un Mesías salir de Nazaret? Y claro que sí. Pero el reino de Jesús desde el inicio fue, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está entre ustedes, porque yo he venido, dice el Señor. Amén, iglesia. ¿A qué quiero llegar con esto? En un momento tan oportuno como los que estamos viviendo, crisis social en la región, en América Latina, en países,
Gobiernos que caen, gobiernos que se levantan, gobiernos que salen, gobiernos que vuelven. La visión de Isaías. Los únicos que podemos entender la visión de Isaías es la iglesia en este tiempo. Y son los únicos que verdaderamente podemos entender que el que verdaderamente reina es Dios. El mundo, la gente sin fe, la gente sin conocimiento de las Escrituras, pone su esperanza en gobiernos terrenales. Y por supuesto que esa esperanza decae muy pronto, y usted lo puede ver en lo que viven los países alrededor nuestro. Crisis en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua, en Irán, en Francia. El mundo que pone la confianza en gobiernos terrenales que hoy suben pero que mañana caen, en gobiernos terrenales corruptibles, en gobiernos terrenales llenos de impunidad, en gobiernos terrenales donde lo que vale las palabras que escuchamos son ganancia, devaluación, default. Pero la iglesia entiende que el que verdaderamente gobierna es el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor gobierna, no hay crisis que lo pueda quitar a Él del trono. No hay crisis, no hay situación que lo pueda quitar del trono. Todos los gobiernos terrenales están sujetos a decisiones terrenales, a decisiones poco sabias, a deshonestidad, a impunidad, corrupción. Pero lo que vemos en Isaías capítulo 6 es a un trono alto y sublime, un Dios que ocupa ese trono, que es santo, 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 intensamente santo, y ante Él no hay impunidad, ante Él no hay mentira, ante Él no hay corrupción, ante Él no hay necesidad ni crisis que se le parezca, porque Él es el que verdaderamente reina y gobierna. Amén, iglesia. En el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Dios quiere, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino en este tiempo en el que estamos viviendo, que estamos viendo las noticias de lo que sucede en distintos reinos humanos y terrenales, Dios quiere, mi oración es: Señor, corre el velo de mis ojos, Señor, corre la cortina y déjame verte, aunque sea un minuto, un instante, que tú sigues sentado en el trono, gobernando y reinando sobre nuestras vidas. Amén, iglesia. La iglesia es la única que puede ver verdaderamente a Dios gobernando y reinando. Amén. Por eso es que, mire, gobiernos vendrán y gobiernos se irán. Y gobiernos vendrán y mejores o peores, y vendrán y prometerán y cumplirán o no cumplirán. Los gobiernos terrenales vendrán y pasarán, pero cuando el Señor reina, verdaderamente reina. Y Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Pilato, yo estoy delante de ti y es cierto, me sujeto a lo que tú digas, pero mi reino no es de este mundo. Y el rey nuestro, mis queridos hermanos, iglesia querida, el rey nuestro a quien servimos, adoramos, por quien vivimos, es el Dios que está sentado en el trono. Amén. Y Él es totalmente otro, distinto, santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Él sigue gobernando. No lo dude un instante, Él sigue gobernando. No lo dude un instante, Él sigue gobernando. Amén. Él sigue gobernando. Yo no lo veo a Jesús
doblegado delante de Pilato, diciendo: es cierto, Pilato, tú estás en autoridad, dame unos días más para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús sabe verdaderamente quién es el Rey. Y él dice: tú eres un gobierno de turno, terrenal, pero mi reino no tiene nada que ver con el tuyo. Mi reino está por encima del tuyo. Y mi reino es un reino distinto, es un reino de santidad, es un reino de justicia, es un reino de verdad. Para eso he nacido para ser rey y he nacido para vivir y mostrar la verdad a todos aquellos que quieren verla. Amén, hermanos. Por lo tanto, mire, la verdad, honestamente, los gobiernos y los reinos terrenales van a venir de un color y de otro color y van a pasar y van a dejar a unos bien y a otros mal. Olvídese de eso, nosotros sabemos quién verdaderamente reina. Amén. Por lo tanto, no se doblegue, no doble sus rodillas ante gobiernos terrenales, solamente adore al Dios verdadero, al Rey de los cielos, al único Rey, al Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo es Él. La iglesia, los hijos de Dios, no dependemos de gobiernos terrenales, de las dádivas que nos puedan dar los gobiernos terrenales. Nosotros dependemos del Señor, de lo que Él nos da cada día. Amén. Bendito es el Señor. La visión de Dios que le da a Isaías en un momento difícil, en un momento de desesperanza, en un momento de zozobra, en un momento de: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con nosotros? Dios le dice: vení, Isaías, un momentito. Y corre la cortina y le deja ver quién es el que verdaderamente reina. Pero escuche esto. La visión o el entender que Dios reina sobre nuestra vida. Entender o estar consciente de que Dios es nuestro Rey, en primer lugar, como lo vemos en Isaías capítulo 6, provoca una reacción humana. Miren lo que sucede en el verso 4. Cuando Isaías ve, lo ve al Señor sentado y escucha a estos serafines decir: Santo, 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 Santo es el Señor Todopoderoso que reina. Dice el verso 4 que al sonido de sus voces, al sonido de las voces de estos seres angelicales, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! ¡Ay de mí que estoy perdido! La visión de Dios provoca una reacción humana. La visión de Dios provoca una reacción humana. Y la primera reacción que provoca es la reacción que es la que tiene Isaías. La de un hombre que se siente pecador o de una mujer que se siente pecadora. Porque está delante del Dios que es 3 veces santo. Entonces, en ese mismo instante grité: ¡ay de mí!, con pánico. ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Dios mío, estoy viendo al Dios Santo. Y yo soy pecador. Y yo vivo en una sociedad pecadora. Y mis labios hablan cosas inmundas, hablan necedades. Y vivo en medio de una sociedad que habla inmundicias y que habla necedades. Pero mis ojos han visto al Señor. Mire, al estar en la presencia del Señor, estar en la presencia del Señor provoca una reacción humana, siempre. El estar en la presencia del Señor siempre va a provocar una reacción. Siempre va a provocar una actitud no pasiva, sino de Señor, límpiame, Señor, sáname, Señor, santifícame, porque soy pecador. Verso 6, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines,
traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Mire, entender que el Señor es el que está gobernando, en primer lugar, implica para nosotros no una sensación de, bueno, yo estoy tranquilo, el Señor gobierna, así que yo puedo vivir tranquilo, panza para arriba, rascándome el ombligo toda la semana, porque total el Señor gobierna. No, no. El saber o entender y comprender que el Señor está gobernando, que el Señor gobierna en estos tiempos, que el Señor gobierna aún por encima de cualquier reino terrenal y que el Señor gobierna sobre mi vida y sobre mi familia. En primer lugar, lo que va a traer a nuestra vida es una reacción humana, entender que debo vivir en santidad. Amén. Debo vivir en santidad. Y debo buscar que el Señor cada día purifique mi vida. Purifique mi mente, purifique mi corazón, purifique mi forma de hablar, porque yo vivo constantemente consciente de que el Señor es el que reina sobre mi vida. Amén, hermanos. Qué triste que es escuchar a algunos que dicen, sí, yo creo que el Señor gobierna sobre nuestra vida, pero luego lo que escuchamos son palabras de duda y personas que están sembrando dudas y sospechas continuamente, y sembrando incredulidad y hablando mal unos de otros y haciendo politiquería barata. Verdaderamente esa persona no entendió nada de que el Señor gobierna verdaderamente sobre nuestras vidas. Por eso, mire, en primer lugar, quiera el Señor, en este tiempo en el que vivimos, quiera el Señor correr el velo y que nos permita ver que el que verdaderamente gobierna sobre nosotros es el Señor. Y ante Él debemos la pleitesía. Pero en segundo lugar, que el ver o el estar conscientes de que el Señor gobierna sobre nuestra vida, eso impacte nuestra vida de tal manera que nuestra vida sea una vida en santidad. Y que le podamos decir, Señor, limpia mi vida, Señor, porque soy pecador. En tercer lugar, la visión de Dios nos involucra en su misión. Mire el diálogo a partir del verso 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ahora, yo quiero que usted se imagine este escenario, esta escena. Porque está el Señor y está Isaías solo delante de Él y por supuesto esos seres angelicales que están diciendo santo, santo. Pero el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías miró y se vio que estaba Él solo. Y dijo, bueno Señor, parece que estoy yo, así que bueno, acá estoy Señor, envíame a mí. El ser conscientes de que el Señor verdaderamente gobierna sobre nuestra vida, no solo nos lleva a vivir en santidad, sino que también nos lleva a vivir en misión. Hay una misión que cumplir. El Señor no se revela en santidad a Isaías solo para que, Él la escriba y se acueste a dormir. No se muestra delante de Isaías solamente como un ejercicio gráfico para revelar un poco cómo es Dios. No lo hace como un ejercicio sin sentido. Lo hace para involucrarlo en la misión de Dios. Amén. Lo hace para involucrarlo en la misión de Dios. Y mire la misión que Dios le da a Isaías. Verso 9. Cuando Isaías dijo, envíame a mí, Dios dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien pero no entiendan, miren bien pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. En pocas palabras, Dios lo llama a Isaías al ministerio profético, pero a un ministerio profético de profundo fracaso. Ve y diles, pero no te van a entender. Habla, pero no te van a escuchar.
El pueblo iba a escuchar lo que Isaías tenía que decirle, pero el pueblo no iba a comprender. Y así fue el ministerio profético de Isaías. Isaías profetizó durante 60 años. Fue el profeta, uno de los profetas más longevos de la historia de los profetas de Israel. Profetizó durante 60 años. Durante ese tiempo vio pasar a 4 reyes. Unos buenos como Usías, Jotam y Ezequías, pero también a otros muy malos como Acaz. Acaz fue un rey que llegó al extremo de cerrar el templo de Dios. Imagínense un rey, cerró el templo de Dios, porque el templo iba en contra de lo que él quería gobernar, lo que él quería hacer, entonces mandó cerrar el templo del Señor. Y no solo eso, sino que sacrificó a sus propios hijos a los dioses paganos. Ese fue un rey. Y el profeta Isaías tuvo que profetizar durante ese tiempo. Y en más de una ocasión, mirando a este rey malo, terrible, perverso como Acaz, la visión de Dios se le tuvo que haber venido a la mente diciendo, el Dios verdaderamente, nuestro Dios, gobierna sobre nosotros. Amén. No importa que nos cierren los templos, el Señor verdaderamente reina. No importa que nos prohíban predicar el Evangelio, el Señor todavía reina. No importa que nos persigan, el Señor verdaderamente reina. Amén. Es difícil entenderlo. Yo entiendo que es fácil decir, el Señor gobierna sobre mi vida, porque la verdad que en este año pude tener mi casa y pude comprar mi auto, y mira qué bien que nos va, y vamos prosperando y nos va bien en la vida, y hemos podido ampliar nuestra casa, y hemos podido comprar otro terreno, y el Señor nos ha bendecido. ¿Quién reina sobre nosotros? El Señor verdaderamente es el que reina. Pero cuando las cosas van mal, cuando en el trono está un rey como Acaz que ordena cerrar el templo del Señor y ya no hay lugar para sacrificios a Dios, ¿quién podría decir Dios reina ante un Acaz? ¿Quién podría decir que Dios reina cuando un rey terrenal como Acaz sacrifica a sus propios hijos a los dioses paganos? Pero Isaías sigue creyendo que el Dios que verdaderamente reina es el que está en control de todas las cosas. Amén. Si usted y yo, mire, si hubieran filmado la escena de Pilato y de Jesús y nos muestran en la televisión a Jesús y Pilato, y yo le hubiera preguntado como entrevistador o como periodista, le diría, ¿cuál de estos dos verdaderamente reina? ¿Quién diría usted? ¿Quién diría usted? Por supuesto que Pilato. Tiene el manto de gobernante, tiene el trono de gobernante, tiene el poder de la decisión. ¿Quién gobierna? Pilato. Pero cuán equivocado estaríamos. Porque el que verdaderamente gobierna es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Y Pilato tan solo es un títere en las manos del Señor. Amén. Porque hay un propósito, hay una misión de Dios que cumplir. Amén, hermanos. Mire, si usted va a Cuba, el gobierno cubano desde la época de la revolución hasta aquí está prohibido construir templos. No se puede construir templos en Cuba. Está prohibido. Por supuesto que se ha construido una mezquita, pero templos evangélicos está prohibido construir. De los tiempos de la revolución, los templos que hay son los templos que se construyeron antes de la revolución. Ahora, ¿sabe una cosa? Esa decisión de un gobierno terrenal no pudo frenar a la iglesia, porque la iglesia de Cuba se reúne en los patios, la iglesia de Cuba se reúne en las casas. Las iglesias de Cuba se reúnen en hogares, en lugares pequeños, en cocinas, en salas pequeñas.
He estado en iglesias, en patios, predicando el Evangelio con ellos. Un fuego del Espíritu apasionante en sus corazones. Aunque no pueden construir templos, Dios está construyendo su iglesia en Cuba. Eso demuestra que ¿quién verdaderamente gobierna? El Señor. Él es el que gobierna. Amén. Y eso es lo que sucede con Isaías. 60 años profetizando. Y durante 60 años hablando de lo que el Señor le estaba diciendo. Verso 11. Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono, y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Lo que Dios le está diciendo a Isaías después de la visión, Isaías, yo quiero que veas que yo verdaderamente reino. Oh Señor, ¿qué hay de mí? Que moriré porque he visto, mis ojos han visto al Dios Santo. No te preocupes porque yo quiero limpiarte y santificarte. Pero ahora te pregunto, ¿a quién enviaré? Ahora que me has visto, quiero involucrarte en mi misión. Y quiero que vayas y hables al pueblo. Pero mira, te estoy mandando a un ministerio profético de profundo fracaso. Porque vas a hablar y el pueblo no te va a hacer caso. ¿Y hasta cuándo va a suceder esto? Dice Isaías. Y él dice, va a suceder hasta que no quede nada de Israel. Y lo que le está diciendo Dios a Isaías es, Isaías, van a pasar 170 años. Tú no lo vas a ver, tú vas a comenzar la obra, otros la continuarán. Van a pasar 170 años y Jerusalén será destruida. Pero ¿sabes una cosa? Termina diciendo el verso 14, verso 13 y verso 14 de Isaías 6. Así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, también esa parte será simiente santa. Otra versión dice, aunque Israel sea invadido y destruido una y otra vez, será como árbol talado que aún conserva vida para retoñar. Es decir, hay esperanza más allá de lo que pueda suceder en mi pueblo. Amén, iglesia. Mire, Isaías es el profeta de la corte. Algunos estudiosos mencionan que él fue sobrino del rey Amasías. Por lo tanto, fue primo del rey Usías. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa es que Isaías era miembro de la familia real. Era un profeta cuyos parientes llegaron a ser reyes de Jerusalén, de Judá, del reino de Judá. Sin embargo, desde el día de su llamamiento divino, cuando vio la visión del que verdaderamente gobierna, él entendió que el que gobierna verdaderamente sobre su vida, sobre Israel, sobre Judá, sobre toda la tierra, es el Señor alto y sublime, el santo, santo y santo. Y desde ese día en adelante, no tuvo temor de entrar ante la presencia de cualquier rey terrenal, porque cualquier rey terrenal es inferior al rey celestial de Isaías. Amén. Permítame preguntarle en esta noche, ¿quién es su rey? ¿Quién es su rey? ¿Es acaso un rey terrenal? ¿O es el rey celestial? ¿A qué rey usted obedece? ¿Obedece a los reyes terrenales o su obediencia es al Rey de los cielos? ¿Quién es su rey?
Este es un tiempo en el que estamos viviendo que como iglesia necesitamos una vez más volver a Isaías 6, a leer y a reflexionar y a pensar quién verdaderamente es nuestro rey y a qué rey seguimos verdaderamente. Amén, hermanos. ¿A qué rey verdaderamente seguimos? Mire, los reyes terrenales vendrán y pasarán. Y unos serán buenos y otros menos buenos, y unos malos y unos menos malos. Y tendrán un periodo y gobernarán, y usted está bien, siga lo que la palabra de Dios dice, obedezca lo que tenga que obedecer, haga lo que tenga que hacer, viva en rectitud delante de los reyes terrenales o de los gobiernos terrenales, pero no se olvide que el rey que está sobre su vida es el Señor Jesucristo y Él verdaderamente reina. Amén. No ponga sus esperanzas en gobiernos terrenales, ponga su esperanza en el Rey de los cielos, que es un Rey distinto, es santo, 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 y Él es el Dios todopoderoso. Pero ese Dios todopoderoso, si es que reina sobre su vida, entonces en primer lugar demanda que usted y yo vivamos en integridad, que vivamos en novedad de vida, que vivamos en santidad de vida. Si decimos que estamos debajo del Rey de los cielos, entonces nuestra conducta debe ser precisamente como ciudadanos del cielo. Amén. Viva como ciudadano del cielo en la tierra, ante un reino terrenal. Viva como un ciudadano del cielo. Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Pero también lo que Dios demanda de nosotros cuando entendemos que Dios gobierna sobre nosotros es que nos levantemos y anunciemos al mundo entero que Dios verdaderamente gobierna. Amén. Y esa es la misión que nos involucra en este tiempo. Esa es la misión que nos involucra en este tiempo. Hace unos días, hablando precisamente con un pastor amigo, con todo este tiempo de cambio que viene otra vez, un cambio de gobierno en Argentina, y él me decía, y Carlos, ¿qué cambia esto para la iglesia? ¿Qué cambia esto para la iglesia? Y la verdad que nos miramos y dijimos, la verdad, no cambia nada. Tenemos que seguir predicando el Evangelio como el primer día lo hemos hecho. Amén. Y así como una iglesia que se paró en tiempos de dictadura y predicó el Evangelio, así como una iglesia que se paró en momentos de democracia y predicó el Evangelio, así como una iglesia que se para en momentos de libertad condicionada, lo que nos toca hacer es lo mismo de siempre, querida iglesia. No importa los gobiernos terrenales, nosotros tenemos un gobierno, un rey verdaderamente gobierna sobre nosotros. Y nuestra misión es predicar el Evangelio a toda hora y en todo momento. Amén. Aunque no nos escuchen, predicaremos el Evangelio. Aunque no haya resultados, predicaremos el Evangelio. Aunque todos hagan lo contrario, vamos a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque sabemos que pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Es el reino de los cielos, el Rey del Dios santo, 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 el Dios todopoderoso. Amén. Le pregunto nuevamente en esta noche, ¿quién es su Rey? Y si su Rey es el Señor Jesucristo, yo le invito en esta noche que usted se ponga de pie. Y vamos a orar a ese nuestro Rey. Y le vamos a decir, Señor, nuestra vida está al servicio tuyo. Heme aquí, Señor. Dispón de mi vida. Dispón de mi vida. Quiero ser parte de tu misión en este tiempo. Quiero ser parte de tu misión en este tiempo. Vienen tiempos difíciles. La región nos avisa que vendrán tiempos difíciles para la iglesia, pero seguiremos firmes y adelante, sabiendo que servimos al Señor, el Rey de los cielos, 3 veces santo y todopoderoso. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos. Porque en esta noche, Señor, reconocemos una vez más
que tú eres el Rey soberano, que reina sobre nuestras vidas.